días, gracias por acompañarnos en Estado Nacional nuevamente. Gracias por su gentil compañía las mañanas de los domingos. Cada año el Instituto Nacional de Estadística y Censos presenta la Encuesta Nacional de Hogares, que nos muestra qué pasa con el ingreso de los hogares, las personas y también con la pobreza en Costa Rica. ¿Cuáles son los resultados? La desigualdad en cuanto a ingresos se mantiene en el país. Y con lo que tiene que ver con la pobreza, aunque en realidad se dio una reducción con respecto al año pasado, lo cierto es que aún nos mantenemos con cifras superiores al 21% y la pobreza extrema lamentablemente está exactamente igual. 394.445 personas costarricenses, eso quiere decir más o menos 112.916 hogares, siguen ahí, a pesar de que la economía se ha ido recuperando lentamente. Para analizar el tema y estos resultados, invitamos el día de hoy a Eddie Madrigal, coordinador de la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Buenos días, don Eddie, qué gusto tenerlo por acá nuevamente. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Para el INEC es un placer compartir los datos que hemos podido recabar y presentarlos a la población. Este es uno de los productos más, bueno, tiene muchísimos, pero de los más importantes y más esperados todos los años del INEC. Sí, sin duda el nivel de pobreza y la distribución del ingreso y el ingreso a los hogares es un tema que nos interesa a todos y también pues es una medida del bienestar de la población que es de mucho interés, así que pues es un gusto presentar esa información. Y que es información que se recolecta además para definir decisiones y política pública, ¿verdad? Sí, todo el operativo que realizamos y prácticamente toda la información que levantamos en el INEC tiene el propósito de presentar a las autoridades y a la ciudadanía en general la información suficiente, veraz, que sea clara, que sea entendible, para poder darle seguimiento a la política pública y para poder elaborar nueva política pública, entender dónde tenemos algún problema y cómo podemos atender las situaciones que se presentan. Claro, lo importante de estos datos es que muchos costarricenses, la mayoría de costarricenses, sentimos cómo se está comportando nuestro ingreso, cómo nos está yendo a la hora de comprar las cosas, de nuestros ingresos y gastos, pero esto nos da un panorama general de lo que está pasando en todo el país, que ahora lo vamos a ver, no es igual y cada vez pues la brecha la vamos viendo más fuerte. También para comentar estos resultados, invitamos el día de hoy al economista Carlos Murillo, director del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Buenos días, don Carlos, qué gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. Buenos días, un placer compartir con vos, Liliana, con Eddie, con Daniel, sobre un tema de gran relevancia. Y ahora escuchando a Eddie de la importancia de recolectar esa información, recuerdo hace muchos años, mejor no digo cuántos, yo fui parte de ese equipo de recolección de datos de la encuesta de hogares allá por la década de 1980. Era encuestador, estaba con los equipos de trabajo. En aquel momento, y la relevancia de cómo la ciudadanía espera, al fin y al cabo, esa llegada para ver cómo está la situación. Era otro momento del país muy distinto, pero sin duda eso evidencia la importancia de este trabajo por parte del INEC. Así es, y por eso es que complementamos también el panel del día de hoy con el economista Daniel Ortiz de la firma consultora privada CEPSA, porque nos interesa mucho tener diferentes perspectivas, formas de interpretar lo que los datos, lo que el INEC pone sobre la mesa. Buenos días, Daniel, qué gusto tenerte con nosotros de nuevo. Buenos días, Liliana, y muchas gracias. Buenos días a don Carlos y a don Eddie. Me parece que este producto del INEC, como ustedes lo decían, es uno de los insumos más valiosos para política pública. Y estamos en un contexto donde la economía tiene muchos desafíos y los resultados que se publicaron esta semana permiten, yo creo que empezar a tomar acciones que no hemos observado y acciones prontas porque se nos están complicando, ¿verdad?, algunos elementos en la economía este año. Así es, y ahora vamos a ver que en algunas partes más que en otras. Entonces, comencemos a analizar esta encuesta. Y don Eddie, voy a pedirle que arranquemos con los aspectos metodológicos de una forma muy concreta, muy rápida. De cuánto es la muestra, cómo se escoge la muestra que se encuesta y también de cuándo a cuándo se recolectó la data. Muy bien. Bueno, la encuesta nacional de hogares se lleva a cabo durante el mes de julio de cada año, desde el primer lunes de julio hasta el primer viernes de agosto. Son 5 semanas en las que levantamos la información de la encuesta. Esto es sumamente importante porque nos permite tener un marco de referencia temporal de manera que podamos tener comparabilidad con lo que levantamos. Se visitan más de 13.440 viviendas, bueno, 13.440 viviendas. Están distribuidas en lo que nosotros llamamos UPMs, que son unidades primarias de muestreo,
Y la muestra es una muestra que nosotros llamamos bietápica. Entonces lo que se hace es que se selecciona aleatoriamente las UPMs y luego entre las UPMs seleccionamos 12 viviendas dentro de cada uno, de manera que puede tener una mayor variabilidad y todos los hogares tienen alguna posibilidad de ser escogidos. Este año tuvimos una tasa de respuesta de 82.8%. Realmente es una tasa de respuesta bastante baja para lo que estábamos acostumbrados en la encuesta. ¿Cuáles habían sido tasas, digamos? Bueno, regularmente teníamos tasas de respuesta del 90% y superando ese 90%. Lo que pasa es que a nivel internacional es una tasa muy buena, ¿verdad? Otras operaciones estadísticas semejantes en una encuesta multipropósito como es la ENAO, las tasas suelen ser de hasta 70% en algunos otros países, de manera que para nosotros es una tasa relativamente baja, sin embargo, aún nos permite entregar indicadores de calidad. Aquí es muy importante hacer el llamado y el agradecimiento a la población que nos abrió la puerta, ¿verdad? Porque hay gente que todavía confía en el trabajo que se hace y logran entender cómo en realidad desde una operación estadística como esta es la forma más clara en la que la gente puede decir, mire, mi condición es esta, ¿verdad? A veces es complejo que la gente se vea reflejada ahí. La encuesta brinda información no solamente de ingresos de los hogares y de pobreza, por ende, sino también da indicadores relacionados con la educación, con las características de la vivienda, características físicas, acceso a servicios en las viviendas. Este año levantamos un módulo de tecnologías de información. También hay temas que tienen que ver con migración y otros temas semejantes, de manera que permiten tener en una sola operación estadística, interrelacionar información que nos permite hacer un mejor análisis de lo que ocurre, ¿verdad? Es una labor desafiante esta, porque ustedes llegan a los hogares, me imagino que tienen que hacer un cuestionario, pero llegan a esa situación en la que, o ese momento en que le preguntan a la persona cuánto ganan, cuánto dinero ingresa a la casa, cómo ingresa, y bueno, eso hay que llegar a un punto de confianza para que la gente se lo diga. Sí, hay muchos retos detrás de la operación estadística, ¿verdad? Primero hay que capacitar personas que lleven a cabo eso, que puedan entender, por lo menos con suficiente soltura, cuáles son los principales conceptos, porque a veces podemos preguntar un ingreso al usuario y él no está entendiendo qué es lo que necesitamos, ¿verdad? Procuramos que la pregunta sea suficiente clara para que ella sola se explique, ¿verdad? Pero hay momentos en los que es necesario que intervenga un poco el entrevistador para contextualizar lo que está ocurriendo. Hay que capacitar supervisores, hay que capacitar gente que luego haga el procesamiento de esa información, luego poder hacer consistencia y que sea coherente con lo que está ocurriendo en la realidad, ¿verdad? Es realmente complejo, ¿verdad? Y aquí la participación de la ciudadanía es vital, ¿verdad? Porque si la gente no abre la puerta, pues entonces es sumamente difícil. Y ahora con la diferente característica que tienen las viviendas, viviendo en condominios y cosas de estas, ¿verdad? También horarios de trabajo mucho más ampliados, más gente en el hogar trabajando, de manera que no hay nadie que pueda atender en horas relativamente hábiles, ¿verdad? El operativo se llevó a cabo de lunes a sábado, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, ¿verdad? Para poder obtener información de todas esas personas que tienen particularidades, ¿verdad? En su manera de hacer su vida. Claro, pues la encuesta tiene muchísimos datos. Hoy vamos a tratar de ver algunos de los principales hallazgos, pero antes ya veía usted ahí en pantalla. Recuerde que usted puede participar. Queremos escuchar también sus comentarios a lo largo del programa a través del WhatsApp 64241777. Ahí lo tiene, si no también tiene el código QR y ahí podemos estar intercambiando algunos de sus opiniones, mensajes y demás. Bien. Uno de los primeros datos que vemos en la encuesta es qué pasó con el ingreso de los hogares costarricenses. Vamos a verlo aquí en pantalla. En promedio, los hogares a nivel nacional, don Eddie, nos dice la encuesta, tienen un ingreso este año de 1.049.142 versus 1.023.641 del año pasado. Sí, básicamente lo que estamos diciendo es que el ingreso total del hogar, el ingreso promedio total del hogar, esta es la suma del ingreso de todas las personas que viven en el hogar, de todos los miembros del hogar. Se pregunta por el ingreso de cada uno, por todas sus fuentes de ingreso, por trabajo autónomo, el trabajo asalariado, las rentas de la propiedad, transferencias entre hogares, transferencias desde fuera del país, o sea, remesas, transferencias como becas o algunos subsidios que el Estado da. Y lo que estamos encontrando es que se ubica ahí poco más del 1.000.000 de colones
Y básicamente lo que estamos diciendo es que no tiene un cambio significativo con respecto al año pasado. Es decir, el ingreso total del hogar se mantuvo con respecto al 22. Claro, eso quiere decir, Daniel, que aunque se ve una leve variación de 2.5 creo que era, no es significativa y por lo tanto probablemente no se percibe que las personas que hayan tenido una mejora. Es correcto. Las personas hoy en día, a pesar de que la inflación ha bajado, de que tenemos una inflación negativa, siguen apuntando a que el costo de vida sigue elevado. Y bueno, hoy se enfrentan a precios relativos más altos. También es que este ingreso promedio, y aquí don Eddie me puede corregir, pero si yo no recuerdo mal, en 2012 o 2013, el ingreso promedio, si uno lo ve en hogar, era 1.012.000 en términos nominales. Y uno lo ve hoy, y ese ingreso en términos nominales lo que puede haber crecido es un 3.6%. En ese lapso, los precios medidos por el IPC, julio 2013 contra julio 2023, han crecido un 23%. ¿Qué significa eso? En palabras sencillas, los precios han crecido más rápido de lo que han crecido los ingresos en promedio. Y eso se refleja muy diferente, ¿verdad? Dependiendo del quintil de ingreso con el que yo esté hablando. Hoy el quintil con más ingresos recibe 11 veces lo que recibe el quintil más bajo, ¿verdad? El de menores ingresos. Y a pesar de que la inflación ha bajado, es una reducción en la inflación que hemos conversado, muy ligada a lo que le pasó al tipo de cambio, donde los precios que más han bajado son esos precios que consumen los quintiles de mayor ingreso. Boletos de avión, seguros médicos. Y vehículos nuevos. Vehículos nuevos. Entonces, empieza uno a entender por qué tal vez, y por eso cuando uno ve las cifras agregadas, tiene que tener mucho cuidado. La cifra de PIB, la cifra de IMAE, que el IPC sea negativo no significa que todos los precios están reduciéndose. Que el IMAE crezca un 6%, no que todos los sectores están creciendo un 6%. Igual con pobreza, igual con otros indicadores. Pero sí, estos resultados yo creo que a uno no los sorprenden, sobre todo del contexto en que venimos, que fue un contexto muy desafiante. Precios que crecieron muy rápido e ingresos que apenas empiezan a recuperar por ahí de mayo, ¿verdad? En términos reales. Es decir, todavía nos falta tiempo para que las personas perciban que ellos están pudiendo, digamos, adquirir. Claro, y eso que veíamos ahí era el primer hallazgo, entonces el ingreso se mantiene literalmente constante. Pero la desigualdad entre el ingreso promedio de los hogares en la zona urbana versus los de las zonas rurales y costeras realmente nos muestra, don Eddie, que hay una brecha, se mantiene esa brecha. Ahí tenemos ese ingreso promedio de los hogares urbana, rural, 2023 versus 2022. Sí, tradicionalmente eso ha sido así, ¿verdad? A veces nosotros, incluso algunos mencionan que hay dos Costa Ricas diferentes, ¿verdad? Uno puede enfocarlo de varias maneras, ¿verdad? Las gentes que viven en la periferia del país tienen ingresos mucho más bajos y también las personas que viven dentro del casco central tienen ingresos más altos. Y pues esos son los resultados también que estás mostrando ahí. Más de 1 millón de colones. Que es dramático, don Eddie. Sí, más de 1 millón de colones. Y uno ve ahí la diferencia entre zona rural y zona urbana. Sí, es mucha la diferencia, ¿verdad? Más de un 30%. Más de un 30%. Y también llama la atención que en términos del ingreso total del hogar no encontramos variación con respecto al año pasado, de manera que también estamos diciendo que ese ingreso a nivel de las zonas no tuvo ningún aumento, digamos, no tuvo ningún cambio. Claro. Y es que ahora vamos a ver también cómo se comportó en las regiones, ¿verdad? Porque veíamos ahora que el ingreso promedio, como decía don Eddie, se mantuvo con respecto al año pasado. Pero, porque las variaciones, como decíamos, estadísticamente no es significativa. Pero veamos ahora en detalle cómo está el ingreso promedio por regiones. Porque evidentemente no en todas las regiones se mantuvo o creció, don Eddie. Así es, en términos del ingreso por las regiones, pues la región central sigue siendo la región que tiene el mayor nivel de ingreso y en las periferias siempre hay un nivel bastante más bajo. Por ahí la Chorotega es la que en algunos años repuntó mucho su ingreso total. Pero también llama la atención que únicamente el ingreso de la región central es el que presenta un crecimiento estadísticamente significativo. El resto de las regiones prácticamente no hay ningún cambio, ¿verdad? Entonces ese también es un hallazgo sumamente importante porque refleja que hay un dinamismo diferente en las periferias que en el casco central. Vamos a ver de nuevo el gráfico ahí para que nuestro productor nos ayude, donde vemos por regiones
nuevamente toda esa distribución, y veíamos, don Carlos, por ejemplo, que en la región Chorotega el ingreso promedio de este año por hogar es 902.440 colones. Eso, cuando yo lo vi comparado con el del año pasado, son cerca de 20.000 colones menos mensualmente por hogar que el año pasado, y casi 150.000 menos en este momento que la región central. Sí, yo creo, Liliana, como ya se ha mencionado, es fundamental desagregar esos datos en todos sus componentes y por estas regiones. Y tengamos en cuenta que en el caso de la región Chorotega, no solo baja ese ingreso por hogar, sino que la región Chorotega es una de las más caras en términos de costo de vida en el país por el tipo de desarrollo que tiene orientado hacia el turismo extranjero. O sea, también significa que baja ese ingreso por hogar en el 2023, pero si desagregamos datos del costo de vida, es una región también con costos más altos, ¿verdad? Claro, y nos veíamos, Daniel, también que esto, a pesar de que se habla de que hay mucha pujanza en Guanacaste en este momento, que la construcción ha estado muy bien allá, pero es la región que tiene el ingreso más bajo. Yo tengo ahí la sospecha de que debe estar ligado, y les comentaba, al tema de tipo de cambio, ¿verdad? Hay un operador turístico, un hotel, las propinas en un restaurante se reciben en dólares, y hoy esas personas, cuando van y cambian esos dólares, reciben menos colones. Vean el ejemplo, por ejemplo, de una persona en una zona franca. El año pasado, una persona que ganaba $1,000 en una zona franca, en promedio su salario era 648,000 colones. Hoy, en promedio, ese salario de $1,000 a una persona en zona franca son 550,000, 549,000 colones. Son 100,000 colones que se fueron. Y eso yo creo que es algo que no se le está prestando atención. ¿Cuál es el efecto de esta apreciación? Tenemos una economía que crece, pero crece a ritmos muy distintos. Zonas francas y ciertos servicios crecen mucho. Otros se van quedando rezagados, no se crea empleo ahí, y la encuesta del INEC lo deja muy bien. Tenemos una destrucción en la cantidad de empleos que teníamos hace meses, y a uno le preocupa entonces ir viendo esto, porque estamos en una economía que crece, pero no engancha para crear empleos en la mayoría, ni ese crecimiento se está trasladando en una mejora en los ingresos de los hogares, ¿verdad? O sea, y bueno, entonces, ¿cuáles son las medidas? ¿Qué se puede hacer, verdad, para atender esto? Porque no, con la coyuntura que tenemos hoy, darle vuelta a esto no es tan fácil. Y no pareciera que haya medidas en este momento. Claro, y el Pacífico Central también fue otra zona que estaba viendo aquí, don Eddie, que presentó una disminución del ingreso promedio de los hogares. Dice que quedó en 744.486 colones, pero anteriormente el año pasado era 815.297. Sí, en términos absolutos decimos la región Chorotega y la región Pacífico, donde probablemente este efecto que está explicando Daniel tenga un mayor impacto, ¿verdad? Es donde más se mueven dólares y podría ese efecto estar afectando ahí. Tiene una reducción de 8%, 8.7%. Lo que pasa es que la variabilidad en el ingreso de estas personas es muy alto, y entonces el margen de error de la encuesta nos obliga a decir que está dentro del intervalo de confianza, y por eso no es una variación estadísticamente significativa. Pero lo que se puede observar es que es una tendencia a la baja importante, ¿verdad? Porque en todas las regiones la tendencia es a subir, ¿verdad? En la región central, suficiente para entenderse como un cambio estadísticamente significativo. Pero en estas dos regiones el ingreso decrece, ¿verdad? En promedio. Así que la afectación es distinta, claramente. Don Carlos, quería agregar. Sí, yo creo, Eddie menciona un punto que para mí es relevante. La encuesta del trabajo de campo se hace en julio, que es temporada alta por ser las vacaciones de verano en el hemisferio norte, y uno ve que vienen mucho más turistas extranjeros. Si eso significa que debería de ser un momento para esas zonas de Chorotega y del Pacífico, un momento en que hay más ingresos por propinas, por esos servicios que le venden al turista y que reciben dólares. Entonces, por eso la insistencia en ver con una lupa de una fuerza mayor, ajustar el microscopio
para poder entender la realidad de cada una de esas familias en cada una de las zonas. Y como decía Daniel, la gente dice, pero Demi, el costo de vida es más, ya no me alcanza, ¿verdad? Porque hay múltiples factores que hay que tener en cuenta en ese sentido. Claro, ese esfuerzo de ajustar la lupa, cuando uno tiene esta data, Daniel, nos lleva a pensar también, ¿verdad? Porque cómo las políticas públicas afectan de diferente manera, ¿verdad? Porque la forma en cómo se ha comportado el tipo de cambio podríamos estarla viendo, es una especulación, es una hipótesis en esta afectación en estas regiones. Yo creo que sí. O sea, cuando uno solo ve las variables macro, como bien lo dice don Carlos, como variable macro y no veo en qué mercados incide, en qué zonas incide. Es que no son solo los ricos los que ganan en dólares, no son solo las empresas más fuertes, no solo el exportador. Tenemos una economía bimonetaria, mucha gente se ha acostumbrado a ahorrar en dólares, mucha gente recibe propinas en dólares, mucha gente por su naturaleza de negocio recibe dólares y empieza uno a ver repercusiones tal vez. ¿Por qué? ¿Por qué digo repercusiones? Porque a mí me ha llamado mucho la atención ver un banco que, por ejemplo, el tipo de cambio baja 70 colones respecto a lo que teníamos en enero y no interviene tan activamente como lo hizo hace unos días cuando el tipo de cambio sube 4 colones. Después de haber caído 70 colones e intervenir con 4 colones... Un banco central, dice usted. A uno se sorprende, ¿verdad? Dice que o sea, vea de dónde venimos y lo que subió fueron 4 colones. Y esto lo empieza a ver uno en los hogares también. El mismo tema, ¿verdad? Que nos dicen, es una economía que crece 6% en el IMAE. 4 y pico va a crecer este año probablemente el PIB y 4 y pico crecimos el año pasado. ¿Estamos hoy mejor de lo que estábamos el año pasado? Este crecimiento está incluyendo a los sectores, está enganchando al sector agrícola, por ejemplo. Tenemos empleados públicos con salarios congelados por el tema de la regla fiscal y ahí ha habido un deterioro en los salarios reales de ellos. Entonces sí, ve uno como una desconexión de que se alegra uno de que la inflación sea negativa. También puede ser negativa por una demanda interna que se empieza a debilitar. Claro. Entonces uno no puede alegrarse simplemente por decir, la economía crece, todo está bien. Sí, la lógica me lleva a pensar que si la economía crece, un montón de cosas podrían estar bien, pero no necesariamente esa es la realidad. Y ese es el valor de esta información, de esta data, para poder generar políticas con más precisión. Y otra de los datos interesantes para ver en esta encuesta es cómo se compone el ingreso de los hogares. Es decir, qué peso tiene cada una de las diferentes fuentes de recursos en lo que reciben los hogares. Y las tenemos ahí, don Eddie. Sí, muy bien. Bueno, los hogares, como mencioné rápidamente al principio, tienen básicamente esas fuentes para obtener ingreso. Una fuente es trabajo. Ese trabajo puede ser un trabajo asalariado, puede ser un trabajo autónomo, que es lo que llamamos los trabajadores independientes. El 80%, en promedio, el 80% del ingreso de los hogares proviene de esas dos fuentes, ¿verdad? Sea por trabajo o sea por un ingreso autónomo. Especialmente el asalariado es el más importante, ¿verdad? Casi 65% en promedio del ingreso. Las rentas de la propiedad son una fuente importante también de ingreso de los hogares. Acá, pensando en el tema de la pobreza y la distribución del ingreso, pues ese es un tema que evidentemente repercute más en los hogares de mayores ingresos, ¿verdad? Nosotros solemos mostrar la distribución por quintil de ingreso y, bueno, las personas del primer quintil de ingreso, el de menor ingreso, y básicamente no tienen ingresos por renta de la propiedad. Y la otra fuente de ingreso muy importante son las transferencias. Las transferencias... ¿A qué se refiere con transferencias? Porque yo pensaba que eso podían ser subsidios estatales y becas, y veo que son rubros diferentes. Sí, las transferencias en general son dádivas entre unidades económicas, ¿verdad? Regalías, vamos a decir, entre unidades económicas. Ahora, nosotros podemos distribuir o dividir las transferencias entre transferencias que provienen del sector público y transferencias que provienen del sector privado, ¿verdad? Y nosotros lo que hacemos es acomodar subsidios estatales y becas para mezclar las becas, porque las becas pueden provenir del sector privado, ¿verdad? Pero tienen esa característica de apoyo y especialmente un apoyo tras haber hecho algo, digamos, en el caso de una beca, la beca pues te la otorgan por permanecer estudiando, así, ¿verdad? Y entonces hay becas públicas y becas privadas. Regularmente las que más pensamos son en becas privadas. Entonces, tenemos los subsidios estatales y becas que tienen una participación importante y mucho más importante dentro de los hogares de menor ingreso.
Claro, y por ahí pero, también... pero en general veíamos ahí que se mantuvo más o menos constante de 1.8, bajó a 1.6, pero no, bueno, me imagino que eso no es estadísticamente relevante. No, lo que pasa es que como es lo que estamos mostrando ahí es la participación dentro del hogar promedio, entre el promedio del ingreso del hogar, ¿verdad? Vamos a verla de nuevo en pantalla ahí. Él pierde 0 punto porcentual, ¿verdad? Lo que está ahí, el año pasado era 1.8 y ahora es 1.6, pero ahí hay un decrecimiento en el ingreso promedio que se recibe de un 7%, menos 7.1 fue la variación con respecto al año pasado, es decir, hay una participación bastante menor, significativamente menor, de esos subsidios estatales y becas. Este es un tema bien importante, ¿verdad? Porque evidentemente en ese rubro es donde más se puede ver la política pública, vamos a decir, directa, ¿verdad? Y hay una reducción que es sumamente importante. Nosotros analizando la información nos encontramos que la reducción es de 7%, pero la reducción en la masa monetaria, lo que eso representa es alrededor de 4%. Eso quiere decir que los hogares que recibieron ese tipo de ingreso recibieron en promedio más de lo que solían recibir, de manera que lo que se encuentra ahí es una especificación de parte de la política pública a los hogares en los que se puede distribuir ese ingreso. ¿Cómo explicamos eso, don Carlos? Porque veía el otro día un reportaje en el semanario Universidad donde hicieron un análisis bastante importante de la reducción del gasto social y ha sido muy grande. Claro, a eso iba. Escuchando a Eddie, hay que tener en cuenta y los datos que presentó el INED y que hoy nos los muestran ustedes, va en el sentido de que hay que tener en cuenta que en los años anteriores había una serie de subsidios por la pandemia, por otra serie de iniciativas y que efectivamente durante este primer año de la administración Chávez Robles se han recortado de forma significativa. Yo creo que ahí es donde todavía habría que tratar de entrar, no nos da tiempo en este programa, de ver cómo opera eso en cada uno de los deciles, o sea, de los grupos en que se clasifica los hogares, porque hay un impacto que tal vez no lo estamos viendo en el sentido de que se reduce ese rubro, ligeramente, pero no necesariamente se está viendo todavía reflejado esos recortes y que en el 2024 vienen todavía más recortes en el gasto social. Podríamos estar ante un escenario en que las condiciones de las familias de los niveles más bajos de ingreso todavía van a verse más afectadas. Claro, vamos a ver dos datos antes de terminar el primer bloque. Uno es el caso del ingreso promedio por persona. Según el resultado de la encuesta, don Eddie, se da un aumento del 4% en el ingreso por persona. Crece más que el de hogares. Sí, crece además, ¿verdad? Digamos que ese probablemente es el número más importante al que hay que fijarse con mayor detalle porque el ingreso per cápita del hogar es el que nos orienta o el que se utiliza para establecer el nivel de pobreza y es el que se utiliza para la distribución de los quintiles de ingreso y para todo el análisis que se hace regularmente con respecto a la distribución del ingreso. Entonces, el ingreso per cápita del hogar, lo que hacemos es tomar todos los ingresos del hogar, de los miembros del hogar y obtenemos el ingreso total como mencionamos antes. Y ahora para obtener el per cápita, pues sencillamente lo dividimos entre la cantidad de gente. Hay otras metodologías que se usan en otros países, esa es la que usamos nosotros y para efectos de comparabilidad es la que conviene. Por cierto, decir que es la que da el número más grosero, sí, el ingreso per cápita por cualquier otro método que lo calcule se hubiese dado más alto, pero bueno, esa es otra historia que no quiero enredar. Ahora ese ingreso crece 4% y además es un 4% en términos nominales, ¿verdad? Porque ahí habría que descontarle que en términos reales hay un crecimiento muy importante, ¿verdad? Ese crecimiento se observa también en las regiones de planificación y se observa en las zonas, ¿verdad? En la zona urbana crece un 4.2, ¿verdad? Y en las regiones de planificación, igual que en el ingreso total del hogar, solamente crece
en la región central. Y este es el que nos va a ir orientando para saber cuáles son los resultados de pobreza que hemos obtenido, porque este es el valor que lo determina. Aquí lo interesante, porque tiene que ver, hay un asunto social complejo de explicar, no sé si decir social o demográfico, ¿verdad? Y es que lo que explica el diferente crecimiento entre el ingreso total del hogar y el ingreso per cápita es absolutamente la cantidad de miembros que hay en el hogar, ¿verdad? De manera que Costa Rica se ha convertido cada vez en una sociedad con menos personas dentro del hogar, ¿verdad? Y ese número viene decreciendo en los últimos tiempos de una forma abismal, ¿verdad? Y eso es lo que explica ese comportamiento que nos ocurre ahí. Claro, y para terminar, se me quedaba un dato ahí para entender qué es lo que los datos nos están diciendo. Me quedaba una duda que podemos decir, o más bien la pregunta es, ¿qué está pasando con el poder adquisitivo de los costarricenses? ¿Por qué si el salario promedio de los hogares es de 1.049.000 colones, es decir, que tuvo una variación de un 2.5%, y por otro lado la inflación interanual de los últimos 12 meses fue de un menos 2.2%? ¿Qué pasa, Daniel? Y luego se lo voy a presentar a don Carlos. ¿Qué pasa con el poder adquisitivo de los costarricenses? Con esto, ¿quiere decir esto que podemos comprar más que lo que podíamos comprar antes? Esa es muy buena observación. La gente tiene que entender, o sea, que si mi salario era 1 millón y hoy es 1.050.000, en términos nominales, es decir, uno ve, sí, aumentó de 1 millón a 1.050.000. Ese 1.050.000 de hoy me permite comprar la misma cantidad de bienes y servicios que compraba con el millón. Si la respuesta no, ahí tengo un deterioro en mi salario real, en mis ingresos reales, pues. Y eso sí se ha observado en algunas estadísticas, en algunos sectores. Y bueno, esta encuesta, cuando uno hace, y lo hicieron muy bien en el estudio, pusieron este salario, o este ingreso, perdón, promedio real, viene cayendo desde el 2013. Que es este que vemos ahí, que en el 2013... era 1.257.330 y vemos la curva ahí donde está bajando. ¿Por qué la diferencia entre salario real? Expliquemos esto, porque cuando uno ve esta curva, sí realmente hay una... Ahí lo que se le quita es ese efecto precio, ¿verdad? Y por eso es que nos devolvemos a esa definición. En términos reales, yo puedo comprar la misma cantidad de bienes que compraba, el mismo pan que compraba, el mismo cereal, puedo pagar con esto que recibo hoy los mismos servicios que pagaba. Cuando uno ve que esa curva va para abajo, lo que uno debería interpretar, y en términos muy sencillos, es no está pudiendo comprar lo mismo que compraba. Hoy tiene que ver de dónde saca para seguir comprando lo mismo que estaba comprando en el pasado. Don Carlos, entonces los salarios reales sí han experimentado, pues, según lo vemos en ese cuadro, una caída en los últimos 10 años. Claro que sí, y agrego a lo que mencionaba Daniel. El asunto es cuál es la calidad de lo que compra, porque puede ser que tenga que satisfacer, Daniela, Liliana y Eddie, a su hogar, a su familia, pero puede ser que ya no compre carne todos los días como antes, porque tengo que ir recortando en algunos rubros o en rubro de entretenimiento, de ocio, que lo hemos visto y permitime, Liliana, lo veíamos en el informe del Observatorio de Envejecimiento que presentamos la semana pasada, como la condición en términos de salud mental, de bienestar de vida de las personas, no solo adultas mayores, sino en general, depende mucho de esa parte de ocio, de entretenimiento y del estrés que genera el tener que ir recortando una serie de gastos para cubrir las necesidades. Y algo que hay que observar es el costo del alquiler de vivienda, que ha ido subiendo y que genera también una presión. Entonces yo creo que hay mucho detalle que es fundamental para que tomen políticas públicas a nivel de las instituciones de gobierno. Un trabajo extraordinario, el del Observatorio del Envejecimiento. Tuvimos aquí hace unos días al doctor Morales presentándolo y fue extraordinario. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar, ¿qué pasó con la pobreza? Bajó un poquito, pero nos mantenemos aún por encima del 21%. Ya regresamos. Recuerde nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho conocer sus comentarios. También recuerde que tenemos el WhatsApp 64241777. Ahí también está el código QR para que usted nos pueda hacer llegar sus comentarios y opiniones durante el programa.
Muchas gracias por continuar con nosotros hoy que estamos analizando los resultados de la encuesta nacional de hogares. Pero antes de continuar con este tema, también quiero contarles que desde el 9 de octubre hasta el 30 de noviembre, el Instituto Nacional de Estadística y Censos está realizando el trabajo de campo para recopilar los datos de la encuesta nacional de discapacitados. Nuestra compañera Kathleen Baker estuvo con uno de los equipos encuestadores en el campo y nos cuenta. La encuesta nacional sobre discapacidad, ENADIS 2023, arrancó el pasado 9 de octubre y se extenderá hasta el 30 de noviembre. Contará con la participación en campo de 200 personas funcionarias del INEC. El fin es actualizar los datos en materia de discapacidad. Buscamos recopilar información que permita evidenciar la prevalencia y las características de la discapacidad en el país. Entonces, desde el 2018 se había hecho la última encuesta nacional sobre discapacidad y ahora actualizamos los datos este año. Se espera alcanzar una muestra de 16.800 viviendas y llegar a todo el territorio nacional, por lo que se trabajará en distintas jornadas. Los funcionarios de la institución estarán tocando las puertas de las viviendas en horarios ampliados, ajustándonos a la población precisamente para las dinámicas que tenemos actualmente. Si las personas no están en las casas durante el día, podrán responder las entrevistas en las tardes o tarde-noches. Por eso vamos hasta las 8 de la noche, inclusive a las viviendas. El cuestionario tiene consultas de empleo, vivienda, servicios, capacidad, salud, requerimientos de asistencia personal, calidad de vida, actividades diarias, situación social, entre otros. El encuestado tendrá material de apoyo como fichas para responder. Los ciudadanos consideran importante que se realicen este tipo de encuestas para conocer cómo está la comunidad y si se le brinda las atenciones necesarias a las personas con discapacidad. Los datos son importantísimos, ¿verdad? Sin datos uno no sabe a dónde va. Así que me parece una buena medida esta encuesta y otras más que se hagan desde el punto de vista para que determinar cómo está el país y qué hacer para poblaciones como en este caso discapacitadas, ¿verdad? Este tipo de encuestas a mí me parecen muy importantes porque ayudan bastante a lo que es la comunidad y logramos tal vez acercarnos más a la gente. Creo que es muy importante. Hay muchos temas sociales, ¿verdad? Muchas situaciones que estamos padeciendo como país que creo que es muy importante tratar, ¿verdad? Que lo hablemos. Y a veces las condiciones de los transportes públicos, de los lugares públicos en ciudad, como los parques o las tiendas, qué sé yo, toda institución donde haya vía pública, donde haya gente que transite, a veces no es la más adecuada. Los resultados que brinda este estudio estadístico permitirá conocer la realidad del país en temas de discapacidad y uno de los motivos principales de la encuesta es la creación de políticas públicas en pro de los derechos humanos de esta población. Así que si tocan su puerta, ábrales y contéstales. Ellos se identifican, todos vienen con, nada más verifique que tengan la identificación del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuesta Nacional de Discapacidad, es muy importante que ayudemos a levantar esta data. Seguimos, mientras tanto, con la encuesta nacional de hogares. El diagnóstico de la situación de pobreza en los hogares costarricenses que nos muestra la ENAO 2023 es el siguiente. Ahí lo tenemos, don Dani. El porcentaje de hogares en estado de pobreza no logró bajar ni siquiera a los niveles que había antes de pandemia, pero sí presenta una reducción y es de una u otra forma una buena noticia. Sí, ante la expectativa de lo que se estaba pensando que podría ocurrir, ¿verdad? Y ante el fuerte impacto, digamos, que hubo en la pandemia, pues un 21.8% al menos es una reducción, ¿verdad? Lo que pasa es que es un nivel relativamente alto, ¿verdad? Estamos hablando de 1 millón de personas en nivel de pobreza, ¿verdad? Y con las características de la metodología que utilizamos para medir la pobreza, pues es una gente que está en una situación sumamente difícil, ¿verdad? Complicada. Claro. Primero que todo, don Eddie, recuérdenos definir el pobreza, porque tenemos dos, las vamos a ver, la línea de pobreza y pobreza multidimensional. Aquí estamos hablando de líneas de pobreza, es decir, 21.8% de los hogares costarricenses están en pobreza, que se define como. Sí, la pobreza, por línea de pobreza, lo que se hace es estimar umbrales de ingreso que deberían tener los hogares. Si el hogar no alcanza ese umbral de ingreso, entonces lo determinamos como en pobreza extrema o en pobreza. Vamos a decir, son dos niveles. El primer nivel es la CBA, es la canasta básica alimentaria. Ese es el umbral de la línea de pobreza. Tenemos de la línea de pobreza extrema.
tenemos una medida para la zona urbana y otra medida para la zona rural, y ellos rondan los 62.000 colones en la zona urbana y 51.000 colones en la zona rural. Ese valor lo comparamos contra el ingreso per cápita que mencionábamos anteriormente. Si el ingreso per cápita del hogar lo supera, entonces ya no lo consideramos como pobre extremo. Si no lo supera, lo consideramos pobre extremo. Si lo supera, lo vamos a evaluar contra la línea de pobreza. La línea de pobreza este año se establece en 129.000 para la zona urbana y 99.000 para la zona rural. Veamos qué pasó con pobreza extrema. Ese drama de la pobreza extrema en la que viven 394.445 hermanos costarricenses no presentó lamentablemente ningún cambio. Así se ha comportado este indicador en los últimos años. En el 2019 la pobreza extrema era de 5.8%, pero en el 2020 subió a un 7% dramáticamente, evidentemente por el probablemente impacto de la pandemia. En el 2021 se ajustó en 6.3% y a partir de ahí, Daniel, nos hemos mantenido hasta el momento 6.3%, pobreza extrema. Son hogares que tienen en promedio un ingreso de 131.568 colones. Aquí la pregunta que uno se hace es qué tantas oportunidades está generando esta economía. Realmente, sí, si vemos en línea de pobreza baja, pero estamos ya con una tendencia por muchos años de estar por encima de ese 20%, don Eddie lo señala, esta pobreza extrema estancada. Y ve uno ciertos elementos como que uno le hacen, o como que no empatan tanto con por ejemplo, si uno ve con la línea de pobreza bajando un poco, o que pueden quedar por fuera. Males que aquejan a la sociedad, un aumento en la delincuencia, en la inseguridad, probablemente porque hay gente que no está logrando satisfacer sus necesidades y pasa lo que pasa normalmente en los países cuando se da este problema, empleos que se destruyeron, y ahora hablábamos de más de 84.000 empleos desde octubre a la fecha, aunque el desempleo baja, es un desempleo que baja no de forma de que más gente se está empleando, sino es que es la fuerza laboral, o sea, hay gente que se va saliendo del mercado laboral. No pareciera ser que sea solo temas de pensionados. Ahí a uno lo sorprende cuando uno ve las estadísticas de los ocupados en octubre y ve los ocupados al último dato que está, y ha habido una salida desde los 15, de las personas que tienen 15 años hasta 34 años. ¿Qué pasó con esos? ¿A dónde se fueron? ¿De dónde están subsistiendo? Y sí, este crecimiento que nos dicen que estamos teniendo, esta mejora en precios, no, esta estadística no pareciera que vaya con ese cuento, ¿verdad? No me pega el muñeco si tuviese que describirlo así. Claro. Ahora quiero preguntarle a don Carlos, pero quiero que veamos el próximo gráfico también para que dimensionemos un poquito de qué estamos hablando. En la primera parte del programa veíamos el perfil del ingreso promedio por hogar en Costa Rica, y ahí veíamos que la línea roja que ven arriba es el ingreso promedio de los hogares, 1.049.000. Pero vea de los hogares, la brecha enorme. En los hogares en pobreza, ese ingreso promedio es 244.496 por hogares. Y en extrema pobreza, ingreso promedio, pero ya nos decía don Eddie que hay hasta de la subsistencia mínima calórica, 131.568, don Carlos. Sí, esa es la cruda realidad cuando uno ve la situación de los distintos niveles de ingreso. O sea, la situación de las familias de menores ingresos o que estén bajo la línea de pobreza o de pobreza extrema, que han tenido, y hay datos al respecto, cómo ha disminuido la cantidad de personas que en el hogar, en esas condiciones, abandonan los estudios porque no pueden cubrir los estudios, o que antes cubrían esas necesidades calóricas con el desayuno o la merienda que les daban en las escuelas, y mucho de eso se cerró. Se cerró durante la pandemia y se han cerrado todavía más en el último año. O sea, que más allá de ese dato crudo del ingreso, que a veces cubrían las necesidades por otras vías, ahora no lo estamos viendo. Y no hay posibilidades, lo digo como alguien que nació en la zona rural, en donde uno cubría ciertas necesidades yéndose a subir al árbol de guayaba o a jocotes en temporada y cubría las necesidades calóricas. Ahora no hay ese tipo de situación. Entonces, en el Observatorio del Desarrollo hablamos de un concepto de desarrollo integral,
que no es solo la parte en sí monetaria del ingreso familiar, sino de la satisfacción de necesidades en condiciones de vida, de bienestar de vida a nivel del país en general. Así es, y esto ¿por qué nos tiene que preocupar? Porque así como nos alegramos y celebramos cuando Costa Rica tiene posiciones de liderazgo en el mundo, en pobreza no la estamos teniendo. Esto es una imagen de la OCDE, y eso lo tomamos del sitio Informal Economy. Esta es la tasa de pobreza. Ahí vemos Costa Rica tiene la más alta, esos son países OCDE. Esta data creo que era a 2021, 20.3%. Pero vean la pobreza infantil, que es la pantallita siguiente que vamos a ver. Ahí está también Costa Rica en el primer lugar, pero aumenta a 27.4%. Esto estamos hablando de pobreza, línea de pobreza, pero también la encuesta, la ENAO, nos presenta datos de la pobreza multidimensional, que es la que mide la calidad de vida desde múltiples aspectos y no solamente si se está arriba o abajo de tener o no suficientes ingresos para cubrir las necesidades calóricas. ¿Qué tenemos en la pobreza multidimensional? Sí, don Enrique, son los datos. Perdón que me devuelva un segundito, Sí. pues solamente para hacer la aclaración. Los datos OCDE no son exactamente los mismos que publicamos nosotros. Ah, sí, no, son distintos. Aunque se toman exactamente de nuestra base de datos y nosotros los enviamos, ¿sí? Es solamente porque ellos tienen a nivel OCDE y en realidad a nivel de Europa se establece, si bien es una pobreza por ingresos, tiene una metodología diferente, ¿verdad? Y estandarizan esa metodología a todos los países. La estandarizan para todos y entonces por eso el número no es el mismo, ¿verdad? Es que además se ve como tramposo porque es 20.3 y a nosotros en el 20 nos había dado 23.0, ¿verdad? Entonces, parece que alguien con la dislexia como la mía, entonces no va a diferenciar los números. Muy importante pero para hacer esa diferenciación de que por eso los números son un poquito diferentes, para hacerlos comparables entre los países. Lo mismo va a ocurrir cuando veamos cualquier dato de pobreza en otra organización, como por ejemplo CEPAL, porque hacen un reacomodo para hacer comparables las estadísticas entre todos los países. Entonces, claro. Vamos de nuevo entonces a la data de pobreza multidimensional. Ahí tenemos también por regiones, que fue lo que pasó a nivel de Costa Rica, la pobreza multidimensional cayó un poco la tasa de 14 a 11.93. Sí, bueno, pobreza multidimensional, la historia es muy, muy diferente, ¿verdad? Ha sido diferente desde que la empezamos a estimar. La pobreza multidimensional la empezamos a estimar en el 2015, sin embargo, hicimos el corrido desde el inicio de la ENAO en 2010 y ha tenido una tendencia clara a la baja. El índice de pobreza multidimensional tiene algunas características muy diferentes a la línea de pobreza, especialmente en que los indicadores que la mueven o que la componen suelen ser indicadores estructurales, ¿verdad? Y que hacen una lectura del ciclo de vida del hogar en algunas ocasiones y algunas características que no suelen variar sencillamente de un año a otro. Diferente de línea de pobreza que, como decíamos, alguien pierde el empleo en un momento, pobre, se acabó, no hay mucho que inventarle, ¿verdad? En cambio, en la pobreza multidimensional es diferente. Se tienen 5 dimensiones y en cada una de esas dimensiones se han establecido 4 indicadores o lo que nosotros llamamos privaciones y revisamos si los hogares tienen esas privaciones. Vamos a ver que era el siguiente gráfico para que acompañe la explicación de don Eddie, que estas son las dimensiones del índice de pobreza multidimensional que en este año más incidieron en la calificación que veíamos. Ajá, así es. Vamos a aprovechar que están ahí las dimensiones. Esas son las dimensiones. En cada una de esas dimensiones se han establecido 4 indicadores. Cada indicador de esos tiene una valoración, vamos a explicarlo así, de 5 puntos. Entonces, tú vas haciendo la revisión del hogar y en cuanto encuentras una privación, le pones un check porque tiene esa privación. Hay un chiquillo que no está asistiendo a la escuela, le pones privación. Hay una persona que no tiene seguro, le pone la privación, ya lleva 10. Tiene 2 privaciones, pero aún no es pobre. Luego viene y resulta que está en una vivienda que tiene mal estado en las paredes o el piso, le pones otro check, lleva 15. Y resulta que no tiene internet, entonces le pones otro check y lleva 20. Ahora sí es pobre multidimensional. Y de ahí se le sigue haciendo el chequeo para ver qué nivel de pobreza tiene esa persona. Ahora, cuando ellos tienen 4 privaciones o más, entonces ya lo consideramos
pobre multidimensionalmente. Y eso es lo que se ha venido reduciendo. Lo que se presenta ahí es la participación porcentual que tienen esas dimensiones dentro del IPM. El IPM no es idéntico a la incidencia de la pobreza, que es el 11% que vimos antes, pero sí lo que hace es explicar o decir cuánto de cada una de esas dimensiones está explicada por cada uno de los indicadores que componen ahí. Entonces, por ejemplo, protección social, un 12% de los hogares están privados, de los hogares pobres tienen la privación, mentira, el 12% está explica el IPM. Lo que nos hace ver es que hay una mayor participación de los indicadores de vivienda y uso de Internet y una menor participación de la protección social. Ahí todo esto hay que verlo como con un poquito de cuidado, ¿verdad? Porque, digamos, en protección social tú tienes algunos indicadores que están directamente relacionados con la política pública, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos, si dentro del hogar hay una persona con alguna discapacidad y esa persona no tiene una transferencia de parte del Estado, esa persona tiene una privación. De manera que es realmente exigente para el Estado. Pero solamente aporta 12 al índice. Lo que ocurre es que, bueno, en esa privación hay muchas minorías, digámoslo así, ¿verdad? Personas en primera infancia, personas con discapacidad, personas que no pueden ir al mercado de trabajo porque porque tienen que atender alguna situación en el hogar. Entonces cubre, digamos, o es menos probable encontrarse gente que tenga características para que cumpla eso. Por otro lado, por ejemplo, en el tema de la educación, es mucho más frecuente encontrarse con hogares que tengan personas que deben asistir al hogar o que debieron cumplir cierto nivel, todos debieron cumplir cierto nivel de educación. Entonces, por ejemplo, en los de educación, tienes más posibilidades de que el hogar falle alguna de esas repercusiones. Entonces hay que tratar de entenderlo. Internet y vivienda siguen teniendo la participación más fuerte y así ha sido tradicionalmente. A pesar de que es el indicador que más se mueve es el de Internet, porque entre las políticas que se han estado implementando, no necesariamente estrictamente del Ejecutivo, pero la política social que hay o el comportamiento social que hay, pues bueno, hay una mucho mayor extensión de la cobertura del Internet, ¿verdad? Y eso ha hecho que vaya bajando tanto. Sin embargo, sigue representando, ¿verdad? Probablemente explicado por las características que hay en la vivienda, personas viviendo en viviendas con mal estado en las paredes, en el techo, en el piso, ¿verdad? Claro. En el hacinamiento. Ya se nos está acabando el tiempo, entonces quiero cerrar con los invitados, que en esta última parte lo que vimos fue pobreza. De la encuesta podemos seguir viendo muchos datos más y creo que lo voy a invitar luego para que hablemos un poquito de otras cosas, pero con estos datos de pobreza, una pobreza general de 21.8% y una pobreza extrema que se mantiene. Esto en la pobreza, digamos, medida como línea de pobreza. La pobreza multidimensional se comporta un poquito distinto, pero quiero cerrar primero con usted, don Carlos, la reflexión sobre lo que nos dicen los datos de pobreza en este momento. Yo lo resumo en que esos datos nos muestran un panorama muy complejo para Costa Rica, en donde si no se adoptan políticas públicas urgentes, políticas públicas formuladas científicamente e implementadas tomando en cuenta las diferentes zonas que hay en Costa Rica, o sea, esas distintas Costa Ricas, porque hay una tendencia histórica a formular políticas públicas para atender la población en condición de pobreza, pensando a partir del área metropolitana, de la zona central, y la realidad en las distintas zonas del país es muy diferente. Si no se adoptan medidas a muy corto plazo, si no se mejoran los programas de atención a esa población desde las instituciones públicas, en el lugar de recortar, por ejemplo, a Limas y a otras instituciones de carácter social, lo que podemos estar es frente a un horizonte en el que las condiciones de pobreza no vayan a mejorar, o sea, que sigamos viendo ese nivel alto que hay en el país y que en el marco de la OCDE nos muestran ese primer lugar en la condición de pobreza. Primer lugar en condición de pobreza y peor aún, primer lugar en condición de pobreza infantil. Daniel, tu reflexión final. Hoy tenemos una foto nueva, que es la foto de la encuesta 2023.
Tenemos también la película, tenemos los datos de esa encuesta del 2013 y la película tampoco se va viendo tan prometedora. Acciones necesarias, coordinación también necesaria, preocupaciones, hay otras cosas que reflejan esta encuesta. Ya don Eddie hablaba de los miembros del hogar reduciéndose. ¿Qué va a impactar eso en una caja que hoy la ve, la caja costarricense debilitada, en los seguros de salud, en el IBM, en la misma política fiscal que estamos viendo? O sea, ¿qué va a pasar en el momento en que no se logra solventar, entran problemas en la caja, esta problemática de pobreza no la logro atender y no puedo darles transferencias, ¿verdad? Me parece que es un insumo muy valioso como para que pase nada más desapercibido por la autoridad pública diciendo, esta es otra ENAO más. No, esta es una ENAO de 2023, de un año difícil y de una década que está pareciendo ser un poco turbia, ¿verdad? Desde que se inicia en el 20. Ojalá la usen para atender estos problemas. Así es, para la política pública, pero Daniel, también para los sectores, ¿verdad? Porque los sectores, la academia, los sindicatos, las ONGs, tienen esta información. Don Eddie, cierro con el mensaje suyo, que pone sobre la mesa nuevamente el INEC para que la conozcamos todos. Sí, yo pienso que la sociedad costarricense es una sociedad muy demandante, muy estricta, ¿verdad? Y no puede permitirse un 21.8% de pobreza, ¿verdad? Ese es un número sumamente fuerte, de un 6% de hogares en pobreza extrema. Entonces eso hay que mirarlo porque esa es una realidad sumamente fuerte que pienso yo los costarricenses no esperábamos estar ahí. Sin embargo, con respecto al año anterior, a pesar de un entorno económico sumamente complejo, con variaciones en tipos de cambio y variaciones en los precios, digamos incluso difíciles de adelantar y de saber por dónde se iban a comportar, con limitaciones presupuestarias, me parece que al menos las cosas vienen como asentándose y empezando a tener esa tendencia un poquito a volver a lo que habíamos esperado, ¿verdad? No dio oportunidad de terminar de conversar con respecto a los subsidios estatales y las becas, ¿verdad? Pero sí se encuentra una focalización, de manera que lo que yo encuentro es que a pesar de las dificultades en las que estamos, pues las cuestiones se han ido sorteando y el panorama, aunque en la película, como menciona Daniel, aún es difícil, ¿verdad? Pues al menos no estamos en una situación mucho más compleja como pudo ser. Claro. Bien, muchísimas gracias a nuestros invitados por su participación y a ustedes en sus casas por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana de nuevo en Estado Nacional. Espero que tengan un muy feliz domingo.